Antes de comenzar, les recuerdo que a menos que se especifique en la descripción del video, yo no soy el escritor de esta historia, sino que solo tengo permiso de promoción. A partir del 10º capítulo, usted deberá empezar a leer desde el sitio donde esté alojada la historia original. Porque no pude parar por la muerte. Capítulo 10. La ignorancia es felicidad. Distraído por la alegría de finalmente reconocer a su maestro, Izuku observó felizmente a algunos de sus otros compañeros de clase completar sus exámenes. Un compañero de clase que había llamado su atención era un niño con cabeza de pájaro, cuya peculiaridad sensible estaba hecha de sombras. Tokoyami Fumikage, la máquina que los estaba cronometrando, lo anunció como. Izuku ni siquiera lo había notado originalmente porque, aunque todavía olía claramente a humano, estaba algo cubierto por su fuerte mutación de pájaro, y su peculiaridad no olía a humano en absoluto. Por mucho que Izuku no quisiera pensar en eso, si lo peor llegaba a lo peor y necesitaba que lo sujetaran, no. Cualquier otra cosa, su nuevo compañero de clase sería perfecto para el trabajo. Su peculiaridad sensible era perfecta para ataques de larga y corta distancia, e incluso podía defenderse. Además, ya que, ellos, como no olían a humano, si Izuku se volvía loco de hambre, no estaría tan concentrado en lastimarlos como lo haría con sus otros compañeros de clase. En realidad, muchos de los compañeros de clase de Izuku tenían buenas peculiaridades para capturarlo y controlarlo. Una niña, Mina Asido, tenía la piel de color rosa brillante y la esclerótica negra como la de él. La única diferencia eran sus iris amarillos. Ella podría crear ácido de su cuerpo. Izuku no podía comérsela sin quemarse la cara, por lo que tendría una fuerte defensa contra el Ghoul si perdía el control. Al igual que Kirishima e Ihiro, quien podría poner su piel dura como una roca. Sin embargo, cuando fue el turno de los chicos heterocromáticos, Izuku se llenó de inmediato con una especie de pavor. ¿Qué peculiaridad fingió el chico y cómo? ¿Era similar al suyo? ¿Los atraparía? El conde Izuku se sorprendió cuando el niño produjo un flujo constante de hielo de su pie derecho y patinó rápidamente por la pista. El pequeño robot anunció que el nombre del niño era Todoroki Shoto, pero Izuku tenía cosas más importantes en las que pensar. Específicamente, el hecho de que no podía entender lo que estaba pasando. Los Ghouls no tienen peculiaridades. Simplemente no sucede. Entonces, ¿cómo fue que este usó claramente una peculiaridad de hielo? Tenía que ser algún tipo de tecnología oculta. Sí. Uno que se coló más allá de los supervisores de exámenes de la UA y el registro de peculiaridades y Aizawa Sensei. Sí. Izuku puede creer eso si lo ayuda a pasar el día. Estaba mirando, lo sabía. El otro chico lo miró y deliberadamente desvió la mirada. Parecía que ambos estaban teniendo dificultades para aceptar lo que sea que estaba pasando aquí. Espera, así es. El otro chico tenía que saber que los Ghouls no tienen peculiaridades, entonces, ¿cómo se suponía que iba a explicar One for All? Solo puede explicar tanto con fuerza de necrófago mejorada cuando la otra persona también ha mejorado la fuerza de necrófago. Aún así, su madre le había dicho una vez que la comunicación era clave cuando se trataba de compartir secretos de vida o muerte, por lo que Izuku pensó que se lo tomaría en serio y se comunicaría con su madre lo antes posible para preguntarle qué debería hacer. Nunca antes había hablado con un Ghoul fuera de su familia, después de todo, así que razonó que tenía una buena excusa para su cobardía. Resolviendo evitar a Todoroki hasta mañana, Izuku guardó toda esa información para más tarde. Esperaba que Todoroki hiciera lo mismo. El resto de las pruebas fue similar. Izuku sabía que su desempeño se vio afectado por lo preocupada que estaba su mente, pero aún así logró hacerlo bastante bien en cada uno. Tuvo cuidado de nunca quedar en primer lugar, utilizando las primeras pruebas para evaluar las habilidades de los demás y cómo las aplicaban, pero apuntó a un mínimo de sexto lugar en cada prueba. Al final de todo, estaba soñando despierto con su termo de café que había tenido que dejar en su mochila y evitaba a propósito la idea de su cena en casa. Se las arregló para colocarse cuarto en la general, justo debajo de Katchan, para disgusto de los demás. Todoroki había quedado en segundo lugar, pero Izuku estaba haciendo un gran esfuerzo por no pensar en eso hasta que estuviera fuera del campus de la UA. Observó que el chico que quedó en último lugar, Mineta Minoru, comenzó a temblar. Se compadeció un poco del chico, pero no pudo evitar sentirse un poco aliviado. Izuku había visto cómo el chico miraba abiertamente a las chicas de su clase, llegando incluso a hacer comentarios groseros sobre su apariencia. La peculiaridad del chico era interesante, pero en opinión de Izuku, la peculiaridad potencialmente poderosa de un chico no podía superar la seguridad de las chicas de la clase.
le dio unas palmaditas en el hombro a Mineta de todos modos, mientras las lágrimas y los mocos comenzaban a fluir. Por cierto, nadie está expulsado. Fue una artimaña lógica para hacerte dar lo mejor de ti. Aizawa-sensei se alejó, con el ceño fruncido, dejando a Mineta llorando aún más. Izuku estaba sorprendido, pero tal vez Aizawa acababa de ver algo en Mineta que Izuku no había visto. Quería creer que Wa tenía estándares más altos que eso, pero no pudo evitar su tristeza al ver la decepción mezclada con el alivio en los rostros de algunas de sus compañeras de clase. Con suerte, la expulsión fue solo un proceso más complicado de lo que él había hecho parecer. Pensé que era obvio, dijo Yaoyorozu mientras la clase se desplomaba aliviada, lo siento, creo que debería haber dicho algo. Se encogió de hombros tímidamente, e Izuku notó cómo miraba a Mineta con recelo. Izuku observó a la clase moverse como una unidad de regreso a los vestuarios, saludando a Uraraka e Ida cuando le preguntaron por qué se estaba quedando atrás con la vaga excusa de tomar un respiro al aire libre. Un chico rubio con un rayo en el pelo, Kaminari Denki, si Izuku no recordaba mal, estaba charlando con Mineta, riéndose de algo mientras el chico intentaba dejar de llorar. Ahora que la adrenalina del ejercicio se estaba agotando, y sus distracciones en la forma de ver las peculiaridades de sus compañeros de clase en acción se habían ido, Izuku no quería nada más que tomar todo su café. Afortunadamente, su hambre todavía estaba bajo control. Un empujón en el fondo de su mente en lugar del simple cosquilleo que era esta mañana, pero aún así fácil de ignorar. Sin embargo, no quería estar en una habitación pequeña con un montón de gente cansada y sudorosa. No quería que la tentación entrara siquiera en su mente. Mientras se quedó atrás unos minutos más, escuchó a All Might hablando con Aizawa. Se había distraído tanto que casi había olvidado que All Might estaba allí. Se dirigió hacia los dos maestros para poder hablar con su mentor. Sin embargo, cuando escuchó que la voz de Aizawa-sensei se volvió agresiva, se detuvo y luego procedió en silencio a esconderse a la vuelta de la esquina de la manera probada y verdadera de All Might. Ero potencial, All Might. Está sobre hielo delgado, pero Wa tiene los recursos para lidiar con algunos problemas de comportamiento. No es que sea de tu incumbencia, pero lo llevaré a un lado después de la clase mañana para aclarar mis expectativas y organizar un entrenamiento de sensibilidad o una terapia si es necesario, dijo Aizawa. Izuku pudo ver cómo su postura estaba tensa mientras se alejaba de All Might. Has sido maestro por más tiempo que yo, Aizawa, respondió All Might jovialmente, obviamente extrañando la incomodidad de Aizawa, en el fondo, eres un hombre amable. Incluso si All Might no lo vio, Izuku sí. Pensó que tal vez, Aizawa estaba dudando de su decisión. Eso no parecía propio de él, pero Izuku no conocía al hombre desde hace mucho tiempo. Mientras observaba alejarse a su profesor de aula, tuvo la clara sensación de que su profesor estaba pensando en algo más que en la expulsión de Mineta. Izuku estaba perdido en sus pensamientos hasta que All Might se debilitó y escupió un poco de sangre. Al ver a su mentor toser, Izuku dobló rápidamente la esquina para asegurarse de que estaba bien, manteniendo una distancia segura para no recordar su hambre a fuego lento. All Might tosió más sangre al ver a su protegido, lo que condujo a un sólido minuto de quejas a larga distancia de Izuku. Soy Young, Izuku. All Might finalmente consiguió que Izuku dejara de preocuparse frenéticamente. Me sorprende que no estés acostumbrado a esto ahora. El hombre se rió entre dientes, lo que hizo que Izuku se sonrojara un poco. No importa eso, sin embargo. ¿Qué estás haciendo con ella, muchacho? ¿No tienes que cambiarte de nuevo a tu uniforme escolar? Correcto. Probablemente debería irme ahora, solo estaba esperando hasta que la habitación se vaciara un poco. Para evitar, ya sabes, gente. Pero me di cuenta de que estabas aquí al comienzo de las pruebas, así que pensé en venir a preguntarte cómo me fue. Ante la mención de ver las pruebas, All Might se sonrojó. Casi imperceptible, pero se hizo más notorio por su murmullo de esos malditos sentidos de necrófago. Izuku tuvo la idea de que su mentor esperaba pasar desapercibido. Me sorprende que no estés acostumbrado a esto ahora. Izuku bromeó. Sí, eres muy listo. Aparte de todo eso, muchacho, lo hiciste bien. Su aprovechamiento de One for All mejora día a día. Su mentor sonrió y luego comenzó a ahuyentar a Izuku con las manos. Uno de estos días te convenceré de que hagas todo lo posible no solo con One for All, sino también con tu fuerza natural. Sin embargo, podemos hablar de todo eso más tarde. Ahora mismo, deberías ir a cambiarte. Tu madre me pidió que me asegurara de que te mantuvieras con energía también, así que te traje un poco de café.
Con eso, Olmig sacó un termo de detrás de él, casi idéntico al que su madre le había dado si no fuera por la pequeña etiqueta de la marca Olmig en el costado. Con una amplia sonrisa y sin mencionar el café que lo esperaba en el salón de clases, Izuku tomó la bebida de su mentor con entusiasmo y la bebió con vigor. Dando un rápido agradecimiento a su mentor, se dirigió al vestuario. Afortunadamente, cuando llegó allí, Zero y Kirishima se estaban yendo. Al revisar la habitación, habían sido los últimos en salir. Izuku se cambió rápidamente a su uniforme regular y salió por la puerta. A estas alturas, el café de su madre se había vuelto tibio, pero sabía celestial, no obstante. Algunos pueden decir que 2 termos llenos de café en 10 minutos es demasiado. Izuku dice lo contrario. Contento de haber pasado su primer día en una sola pieza, y más aún con todos los demás en una sola pieza, Izuku se dirigió a las puertas principales. Su tren no llegaría hasta dentro de unos minutos, por lo que podría mantener su caminata a un ritmo regular. Fue detenido por una mano que venía a agarrar su hombro. Apenas logró esquivarlo, tan cansado por su esfuerzo físico cuidadosamente controlado que sus reflejos se dispararon. Afortunadamente, solo era Ida, quien ni siquiera parpadeó cuando Izuku lo esquivó una vez más. Mientras Ida comenzaba a hablar sobre los métodos de enseñanza de Aizawa Sensei, Uraraka se acercó para ponerse al día con ellos y con gusto se unió a la conversación. Por cierto, Midoriya, escuché a Bakugo llamarte Deku antes. Pensé que tu nombre era Izuku. Uraraka preguntó inocentemente, ganándose una mirada confusa de Ida. Oh, sí, ese es solo un apodo que Kacchan usa para burlarse de mí. Respondió, avergonzado. ¿Eh? De ninguna manera, eso es tan malo. Uraraka gritó, fortalecida por el jadeo ofendido de Ida, pensé totalmente que sonaba como de Kiru, ¿sabes? Puedes hacerlo. Ella le sonrió a Izuku, y él pensó que tal vez, así era tener amigos. Oh, bueno, ustedes podrían llamarme Deku. Si querías. Él ofreció. Sus pensamientos estaban un poco revueltos por lo cansado que estaba y por los ánimos de Uraraka, pero esperaba que su pequeña ofrenda fuera suficiente. Los amigos se llaman apodos, ¿verdad? ¿Qué? Preguntó Ida en estado de shock. Pero acabas de decir que era un insulto. Todos mis mundos se han puesto patas arriba. Izuku le murmuró, sin aclarar nada en absoluto. Ida continuó tratando de protestar, citando la dignidad de Izuku. Uraraka soltó más palabras de aliento y le dijo a Izuku que lo hiciera suyo. Izuku simplemente se interpuso entre los dos, deleitándose con la sensación de que tal vez, solo por un tiempo, podría tener amigos. Los tres se separaron justo antes de la estación de tren, todos necesitaban ir en diferentes direcciones. Finalmente le dio a Izuku la oportunidad de pensar en los eventos del día. Él no quería. Volvió a pensar en Todoroki. El demonio con la herida misteriosa y la disposición fría. Su madre le había dicho una y otra vez que permanecer en contacto repetido con un ghoul fuera de su familia solo estaba poniendo a más personas bajo escrutinio. Izuku ni siquiera sabía cómo interactuar con ningún ghoul que no fuera su madre. Claro, ella le había contado historias sobre sus abuelos, sobre su historia familiar y cómo solían funcionar las comunidades ghoul en Japón, pero escucharlo es diferente a experimentarlo realmente. Todoroki también lo había evitado, por lo que Izuku asumió que los padres del otro ghoul le habían impartido la misma lección. Demasiados ghouls en un solo lugar significaba problemas. ¿Izuku podría permanecer en el curso de héroe? Si su madre se enterara del otro chico, ¿trataría de eliminar a Izuku de Wa por completo? Él no podía permitir que eso sucediera. El pensamiento lo sorprendió al principio. Nunca había sido algo que hubiera considerado antes. Mentirle a su madre era peligroso. Para todos. No pudo evitar el escalofrío que recorrió su cuerpo. Nunca antes le había mentido sobre algo tan grande. Pero si se enteraba del otro ghoul, entraría en pánico. Definitivamente lo sacaría del curso de héroe por lo menos. No es como si Todoroki y yo interactuáramos mucho, Izuku racionalizó internamente, él sabe tan bien como yo que cuantos más ghouls estén conectados, más probable es que todos sean atrapados. Al imaginarse la cara de Olmig si Izuku se viera obligado a abandonar Wa, fortaleció su determinación. Su mamá nunca sabría que Todoroki Shoto era un ghoul. Para finalizar, no olviden dar me gusta al video y suscribirse, para seguir apoyando este canal, gracias por ver.